compartir la palabra de Dios, pues hay que darle. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como es un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si es el de profecía, úsese en porción a la fe. Si es el de servicio, en servir, o el que enseña, a la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación, y el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, y el que muestra misericordia con alegría. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por el papá de mi hermano que falleció, porque el domingo oramos para que tú tuvieras misericordia de él. Dale consuelo a su familia, dale paz, dale tranquilidad. Señor, ten misericordia. También bendice a Noé, Dios, allá. Tú lo estás levantando, Señor, y trayendo sanidad en su vida junto con su esposa Carla. Derrama tus bendiciones. Gracias por la vida de mi hermana Samantha, que cumplió años. Bendecimos su vida, Señor. Gracias por un año más. Que Dios te bendiga. Padre, y danos de tu palabra. Enséñanos, Señor, cada día más. Te ponemos en tus manos los programas de radio, la palabra, Señor, las personas que han de venir, que vengan sin contratiempos. Y en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que podamos evangelizar y compartir tu palabra a toda nación y a toda criatura. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios que Dios, hermano, da dones. ¿Qué entendería usted por la palabra don? Ok, don sería un regalo. ¿Qué más? ¿Qué entiende usted por don? No pinta muy bien Una dádiva que también es un regalo. ¿Qué más? ¿Qué entendería usted? A ver, talento, vamos a escribirlo aquí. Talento. ¿Qué más se entendería? Habilidad, ok, vamos a poner habilidad. Habilidad, vamos a ver, promesa. ¿Qué entiende usted cuando usted dice alguien tiene un don? Algo especial. Sabiduría. Sí, pero ¿qué entendemos nosotros? ¿Qué sería un don? Ok, la palabra don viene del verbo charisma. Charisma, muchos lo conocen como carisma. Carisma en español. Y también es muy importante que entendamos esta palabra carisma, porque cuando nosotros escuchamos la palabra carisma, hoy en día, como todos los títulos, se los roban a los cristianos, y los cristianos que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, hermano, dejan de tener determinados títulos o determinadas funciones, porque como no hay revelación de la palabra, el cristiano se hace muy místico, se hace muy supersticioso y muy ignorante. Entonces, cuando utilizamos la palabra carisma, inmediatamente nuestra mente se traslada a los católicos, porque hoy los católicos se llaman católicos carismáticos, y ellos, al decir que son carismáticos, están diciendo que tienen al Espíritu Santo. Entonces, como nos dicen a nosotros, ¿usted es carismático? No, yo no. Usted debe decir, yo soy carismático, yo tengo el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Hoy en día, mire cómo le han robado los títulos a los hijos de Dios. Los testigos de Jehová dicen, ¿usted es testigo de Jehová? No, Dios me libre. Sí, no, ¿qué pasó? Y nosotros deberíamos ser verdaderos testigos de Jehová. Aquellos son testigos contra Jehová, aunque no les guste.
Pero un testigo de Jehová verdadero es aquel, hermano, que es, como nosotros somos testigos fieles también del Señor Jesucristo, somos testigos del Espíritu Santo, también somos testigos de Jehová. No estamos hablando de las doctrinas de ellos, estamos hablando de lo que somos, de los títulos que tenemos. Otro título que nos han robado los mormones, los santos de los últimos días, y los santos de los últimos días somos nosotros. Nosotros somos los santos de los últimos días. Otra palabra que nos han robado es la palabra católico, porque católico quiere decir universal. Amén. Entonces, nosotros no debemos de tener, cuando nos digan son carismáticos, sí, pero no católicos, o somos carismáticos cristianos, seguidores de Cristo, porque carisma es Espíritu Santo. Entonces, hoy en día los carismáticos, ¿cuántos tienen televisión de cable? Cablevisión o Sky, o Dish, o lo que sea. Si usted tiene los canales religiosos, está Enlace y el canal católico. Y a veces uno se equivoca y uno está viendo el canal católico y ahí sale ya que también ya son pastores, ¿verdad? Ya no son sacerdotes, ya son pastores. Ahí sale que ya dan diezmo, ya no piden limosna, ¿verdad? Ahí sale también ya cantando los cantos de nosotros. Ahora ellos dicen, los cristianos cantan también nuestros cantos. Fíjese nada más. Cuando ellos son los que están ahora tomando nuestros moldes, pero los de la metafísica, hermano, que hablan mucho de la numerología, los cristianos dejaron de hablar de la numerología. ¿Por qué? Porque dijeron, no somos de la metafísica. No somos de la metafísica, pero tenemos que hablar de la numerología bíblica, no de la de ellos, ¿verdad? Entonces ellos hablan de numerología, pero en base a otras cuestiones. Y nosotros deberíamos de hablar de la numerología de Dios en base a la Biblia. Entonces muchos cristianos ni utilizan la Biblia, ni utilizan la numerología, ni son los santos de los últimos días y ni le dan reconocimiento al Espíritu Santo, por lo cual no le dan libertad a los dones del Espíritu Santo de Dios. Y en los dones del Espíritu Santo de Dios, Dios los dio para la iglesia y son para la iglesia. Escuche, los dones son para equipar la iglesia. Es como si usted, hermano, fuera a jugar fútbol, por poner un ejemplo burdo, y a usted le dieran sus tacos, no tacos de barbacoa, ¿verdad? Así se le llaman los zapatos de fútbol, sus tachones, sus tacos, pues. Le dieran sus calcetas, le dieran sus espinilleras, le dieran su short, le dieran su playera, le dieran su maleta, su vestidor. A usted lo están equipando para que usted pueda jugar y pueda adecuadamente poder participar. Entonces los dones del Espíritu Santo Dios nos los da a la iglesia para equiparnos, para que nosotros podamos funcionar. Una iglesia que no está equipada con los dones del Espíritu Santo no puede funcionar. Hábleme de iglesias cristianas que creen en el Padre, que creen en el Hijo, que creen en el Espíritu Santo, pero que no están equipadas. ¿Cómo se va a poner usted a jugar fútbol americano? Hermano, ¿cómo se imagina usted los Patriotas contra los Gigantes de Nueva York? Hermano, y cuando se le cae el casco a uno, detienen la jugada porque si le dan un golpe a uno, lo pueden matar. ¿Cómo se va a poner usted a jugar sin un equipo? Fútbol americano, le van a tronar todos los huesos, un cascazo lo van a matar. Incluso está prohibido golpear casco contra casco ahora en las últimas reglas de la NFL. ¿Por qué? Porque pueden matar a una persona y se han visto personas muy lesionadas, muy dañadas y su carrera ha terminado. Imagínese una persona ir a jugar fútbol americano sin equipo, sin el equipo necesario. Pues lo mismo pasa en la iglesia. Una iglesia, hermano, que no está equipada es una iglesia vulnerable. Es una iglesia que cualquiera lo ataca, es una iglesia que no se desarrolla, es una iglesia no competitiva, es una iglesia que no va a tener la victoria y es una iglesia, hermano, que nunca va a desarrollar y los miembros de la iglesia nunca van a desarrollar. Hace una hora me estaba hablando una hermana a la oficina y me estaba diciendo, pastor, ¿qué puedo hacer? Yo vivo adelante de Xochimilco y su nombre era Mónica Scott y me dicen, es que no sé nada, hermano, y necesito ir a tomar clases. Es mi hermana Mónica Scott, hermano, y no es cierto. Pero sí me habló una hermana de Xochimilco y me dijo, es que necesito que alguien nos enseñe, que alguien nos diga, y la tuve que mandar a una iglesia cerca de donde ella está,
para que ella pudiera, dice, es que nuestra iglesia es muy pequeña, nuestra iglesia es de 20, 30 miembros y necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda, que alguien nos enseñe, que alguien nos equipe, que alguien nos dirija. Nos estamos perdiendo. Y eso pasa con muchas iglesias. La semana pasada llegó una hermana a decirme: hermano, usted dijo en la radio que hace un tiempo que había iglesias que se estaban cerrando y ahora se estaban convirtiendo en centros budistas, en table. Y antes, los table dance, los lugares de cabaret, los cristianos los compraban para que ahí se hicieran iglesias. Y lo que antes era un lugar de perdición, después se convirtió en un lugar de bendición. Y ahora la iglesia cristiana está perdiendo terreno. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana, lejos de estar equipada y poderse sostener y poder luchar contra esas fuerzas, hermano, ¿cómo vamos a poder prevalecer si no estamos equipados? Y los dones del Espíritu Santo son para equipar a la iglesia, para que la iglesia se desarrolle, para que la iglesia crezca, para el buen funcionamiento de la iglesia. Las iglesias dejan de funcionar correctamente porque no hay dones. Ahora bien, quiero que distinga una cosa, por favor, distíngala. No es lo mismo don, no hay otro de esto. No te preocupes. No es lo mismo don a talento. ¿Cuál es la diferencia de don a talento? Que los talentos son por herencia de nuestros padres. Aquí está el primer Adán. El primer Adán. Uno hereda talentos por herencia de los padres. Por ejemplo, dicen hijo de tigre, pintito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces el que es buen boxeador y su hijo también es buen boxeador, a veces sale igual o sale peor o sale mejor, pero reciben talentos. Hay niños que salen con talentos naturales para jugar fútbol, algunos para la natación, algunos para el box, algunos para la escuela, pero nacen con talentos, eso es herencia de los padres. Pero no es lo mismo talento a don. El don es por lo sobrenatural de Dios. El don es sobrenatural. Y el don, hermano, nosotros lo recibimos porque hubo un postrer Adán que se llama Jesucristo nuestro Señor, y por medio de él dejó al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que reparte, escuche, es el que reparte los dones. Entonces los dones, para diferenciar, son sobrenaturales y los talentos son naturales. Los talentos tienen que ver con el primer Adán y los dones tienen que ver con el postrer Adán, con lo sobrenatural de Dios. No es lo mismo una persona con talento a una persona con dones y con lo sobrenatural de Dios. Ahorita vamos a ver cuáles son esos dones. Ahora bien, podemos ir a 1 Corintios, capítulo 12. Voy a empezar a confiscar los celulares, Cuando menos le hubieran puesto una alabanza cristiana. Casi le ponen la Macarena ahí, ¿verdad? Bueno, ¿ya puedo borrar esto? ¿Sí? Pero yo creo que eso sí necesita un poco de agua. Es que no tiene. Bueno. Primera de Corintios dijimos, 12. Si vamos a leer todo el capítulo 12 porque está interesante. Dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais paganos de una manera u otra, eras arrastrado hacia los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien,
Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu de Dios es el que hace todas las cosas en uno. Ahí me voy a detener. Ahí están, en esa parte, parafraseado, los dones del Padre, los dones del Hijo y de los dones del Espíritu Santo. Vamos a leer de nuevo del versículo 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Esos son los dones del Espíritu Santo. Ahí está hablando que el Espíritu Santo da dones. Y después dice, hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu Santo es el mismo. Ahí están los dones del Señor Jesucristo. Y después dice hasta abajo en el versículo 6, hay diversidad de operaciones. La palabra operación en el hebreo es don, es trabajo, es hacer. Según en el hebreo, la palabra don es trabajar, es hacer, es realizar. Entonces en el Antiguo Testamento Dios no dice que hacía dones, sino que hacía operaciones, refiriéndose a trabajos que se realizaban por medio de sus siervos. Por ejemplo, Eliseo tomó a Naamán y le dijo, ve y sumérgete al río Jordán, y cuando salgas 7 veces quedarás limpio. Y Dios hizo operación en la vida de Naamán, trayendo sanidad. Dios operaba a través de los profetas de Dios. ¿Ok? Dios se movía a través de los profetas de Dios, pero en el Antiguo Testamento se le conoce como operaciones. Ya en el Nuevo Testamento se le conoce como dones. Amén. Actividad, exactamente. Don, en el 3, en el versículo 6, en vez de operaciones dice actividad, exactamente. Trabajo, realizar, actividad. Entonces, hermano, vamos a leer el versículo 7, dice, pero a cada uno se le da manifestación del Espíritu, ¿para qué? La Biblia de las Américas dice, para el bien común. Los dones son para el bien común de todos, son para el servicio de la iglesia. Amén. ¿Por qué hay que diferenciar esto? ¿Cuántos saben que murió Whitney Houston? Y usted decir, ¿y qué tiene que ver eso? Ok, cuando murió Michael Jackson, hermano, esto es real, esto es verdadero, esto es verídico. Uno de los apóstoles que yo conocía allá en Houston, ministrando en Houston, llegó el papá de Michael Jackson. Llegó el papá de Michael Jackson y llegó con el actor que sale en la película de Rocky, Apollo Creed. ¿Cuántos se acuerdan? Un negro muy marcado. No tanto como Demis, pero digo de negro, no de marcado. ¿Sí se acuerdan de esa película de Rocky? Rocky 1, Rocky 2 y Rocky 3. Bueno, el actor Apollo Creed tiene un estudio y grabaciones y los artistas van allá a verlo. Entonces, dice que, estaba el apóstol y llegó el papá de Michael Jackson. Usted sabe los problemas que hay con la familia de Michael Jackson. Entonces le dijeron, tengo una palabra para tu hijo. Y le empezaron a dar la palabra a este hombre. Y el hombre cayó llorando y declaró, sí, mi hijo cantaba y era del coro de la alabanza de la iglesia. Porque Dios da dones desde pequeños. A los jóvenes de la alabanza Dios da dones. Sacó dinero ese hombre y dio una ofrenda a los que estaban ahí. Real y verídico. Y entonces dice, el anhelo de mi corazón es volver a ver a mi hijo Michael en la alabanza de la iglesia. Nunca lo volvió a ver. Qué triste es cuando tú decides irte de la iglesia, porque posiblemente nunca regreses. Nunca vayas a regresar y vayas a terminar llorando. Y Whitney Houston, hermano, si usted sabe los funerales, usted sabe que tuvo que ir su pastor, porque ella también era del coro de la alabanza. Qué triste es que cuando Dios da talentos, los desperdiciemos, más bien dones, los desperdiciemos en otras cosas. Porque una cosa es tener talentos y otra cosa es tener dones. Y Dios da dones, y sabe que dice la palabra de Dios que los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables.
Dios nunca los va a quitar. Cuando Dios da algo, nunca te lo va a quitar. Si tú lo usas mal, ese es tu problema. O simple y sencillamente no se va a mover el don como se mueve. Pero ¿sabe qué es lo que hace más el diablo? ¿Sabe qué es lo que está buscando el diablo? El diablo no está buscando a la gente allá afuera, lo está buscando a usted. A usted lo está buscando. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha depositado dones en ustedes. Y dice la palabra que es en todos los que están en la iglesia. No es en uno, aunque usted diga, ¿yo qué don tendré? Ahorita vamos a ver los dones. Pero mire qué importante es ver, hermano, que el diablo lo que quiere hacer es sacar a principalmente a los jóvenes de la iglesia, porque sabe que son potencia, porque sabe que los llamamientos y los dones que da Dios son irrevocables, que Dios no los va a quitar. Entonces el enemigo lo que hace es, le traigo a un cantante cristiano, ahora le voy a traer fama. ¿Para qué? Para que diga el cantante cristiano, ahora yo voy a cantar para Cristo, pero ya no en las iglesias. Voy a hacer mi disco de reggaetón, porque Daddy Yankee, ¿sí lo conoce? ¿No? ¿Sí lo conoce o no lo conoce? ¿Sabía usted que él era el segundo del pastor en Puerto Rico? Y que se fue a Nueva York y ahora es el rey del reggaetón. Y pregúntenme, ¿qué pasó con la iglesia? Y ahora su pastor ya es la competencia de él.